Hola a todos, soy Alfredo Sabac, defensor del televidente de Telecaribe. En el programa de hoy analizaremos las sensaciones, emociones y reacciones que nos producen los contenidos de nuestra televisión. Bienvenidos. Y referente al tema de hoy hemos recibido el siguiente mensaje. La televisión con sus contenidos de violencia afectan mucho nuestra salud emocional y mental. A diario vemos cómo los noticieros exaltan más las noticias negativas y como poco, las novelas nos sumergen en unas historias donde sufrimos como los protagonistas o nos creemos los héroes que los actores representan. Y esto lo vemos en todos los canales colombianos, porque hasta Telecaribe también presenta novelas. Pienso que nos estamos contaminando con todos esos sentimientos que emite la televisión, no hacen parte de lo que vivimos en nuestra vida personal. La televisión es una fuente de información y entretenimiento que permite al televidente evocar sensaciones, emociones y sentimientos frente a la pantalla. Consultamos a los televidentes precisamente sobre las sensaciones y sentimientos que recuerdan, que evocan al ver televisión. Esto nos contestaron. Sí, me siento identificada por las diferentes emociones que generan los programas por su contenido. En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones no, porque también depende del tipo de emoción que está queriendo representar la televisión. A veces no son buenos, a veces sí, y dependiendo de eso, pues uno se siente identificado. De todo, depende de lo que esté viendo. Si es una noticia horrible, pues obviamente le da a uno tristeza, y si es una película también muy triste, pues hasta llora. Si es chistoso, Sábados Felices, algo así, pues se ríe. Depende de lo que se vea. Pues no siempre. Eso depende más que todo del tipo de contenido que tenga el programa. Pues si veo que el programa, o sea, en el sentido de que hoy en día vemos muchos programas de muerte, de sangre, y son cosas que de pronto a uno como televidente no le causan la atención que en realidad debería llamarle el programa a uno. Para profundizar en el tema hemos invitado al doctor Patricio García, psiquiatra de la Universidad de Antioquia. Doctor García, muchas gracias por acompañarnos en El Contenedor. Gracias a ti también, Alfredo, por permitirme compartir estas experiencias con los televidentes. Es usted muy gentil, doctor. A ver, estamos hablando acerca de las sensaciones, emociones y sentimientos que la televisión permite a los televidentes evocar. Desde su experiencia, ¿cuáles son mayormente esas sensaciones, esos sentimientos con los que los televidentes se sienten identificados al consumir contenidos audiovisuales? La respuesta depende de la edad de los telespectadores. Cuando son niños, la televisión tiene un efecto nocivo si se dejan solos, si no está acompañado de los padres para hacer un debate sobre los contenidos televisivos. Cuando son adolescentes, si predominan rasgos de apartamiento o de distanciamiento de las relaciones interpersonales, el riesgo es muy severo. Quisiera poner un ejemplo. Hoy estaba revisando unas noticias en un periódico local que exalta la crónica delictiva, y apareció una banda o un grupo desmantelado de atracadores, de delincuentes. Uno de ellos tenía una camiseta que decía Pablo Escobar. Entonces, tanto las telenovelas como las noticias a diario pueden ser un factor de identificación de los adolescentes que están vacíos, solos, abandonados de sus padres y de las instituciones, para que imiten esos modelos negativos de delincuentes que observan en la televisión.
¿esta imitación es consciente o inconsciente o también depende, como usted dice, de los rangos de edad de los televidentes? Depende de los rasgos de edad de los televidentes, de los factores de vulnerabilidad psicosocial, del grado de sugestibilidad que tengan las personas, porque hay personas que son muy sugestionables mientras que otras no. Depende del aislamiento social o de la red social de apoyo, en fin. Depende de múltiples factores biopsicosociales que convergen en la determinación del riesgo de enfermar o por el contrario de desarrollar resiliencia o resistencia a todos los embates que se reciben a diario. Le voy a hacer una pregunta, doctor, un poco en la posición de medio abogado de la televisión. Y es, ¿no será de pronto que le estamos endilgando a la televisión unos males que no son propios de la televisión, sino más bien, como usted anota, de familias disfuncionales o de niños y adolescentes que están consumiendo contenidos sin el debido acompañamiento? ¿La televisión es tan culpable de todo lo que se le pueda acusar? Pues sería un pensamiento simplista si le endosáramos toda la responsabilidad a la televisión, pero la televisión mal vista, mal utilizada, tanto en el seno de la familia como a través de la publicidad que se presenta a través de ella, es un factor de riesgo que contribuye mucho. Por ejemplo, presentar en la televisión una familia feliz bajo el patrocinio de una entidad bancaria es necesario porque los bancos financian la publicidad o la compra, pero también crea muchas frustraciones entre aquellas personas que, por ejemplo, no tienen cómo estudiar o aquel día no tuvieron con qué comer o satisfacer sus necesidades básicas. A mí me llamaba la atención una publicidad en la cual un estudiante o una estudiante llamaba al padre. El padre le decía que no había ningún tipo de problema, que inmediatamente le haría un giro a través de la entidad bancaria, mientras que esta no es realmente la situación de la gran mayoría de los estudiantes colombianos en las universidades públicas que están en trance de desaparecer por la pobre financiación estatal. Un estudiante de una universidad pública tiene que ver cómo se las hace para conseguir la alimentación o la ración diaria de alimentos, cómo pagar la pensión, etcétera. Mientras que aquella, por supuesto, es una estudiante solvente y feliz. Eso puede ser un factor simplemente de frustración, pero para asimilarlo se necesita que uno tenga mucha entereza, resiliencia, capacidad de resistencia, en una palabra, que no son atributos equitativamente distribuidos en nuestra sociedad tampoco. En el contenedor estamos hablando de las sensaciones y sentimientos que permite evocar la televisión. Ya regresamos. Doctor, le pregunto, la televisión básicamente es entretenimiento. Hablamos de educar, informar y entretener, pero básicamente la televisión es entretenimiento y, como usted lo anota, un entretenimiento muchas veces con fines comerciales. Y el entretenimiento tiene muchas formas de presentarse. También no pasa, como usted dice, que los televidentes nos hemos acostumbrado a creer en todo lo que vemos sin pensar mucho en cuál es el trasfondo de eso que estamos viendo. Pues esto también es cierto, lo que acabas de afirmar, Alfredo, pero yo diría que asimilar todo lo que se ve o todo lo que se percibe sin ningún juicio de discernimiento, sin ninguna propensión al análisis, a la discusión del tema, es un signo de nuestro tiempo. La gente simplemente ve, asimila y cree, porque la capacidad de elaborar juicios, de hacer disertaciones, cuestionamientos, se está perdiendo dramáticamente bajo el influjo quizás de la posmodernidad,
del abuso del internet, de la televisión, etc. Estamos en una sociedad profundamente mediática y poco reflexiva. El plebiscito pasado fue una demostración de que es posible manejar emocionalmente a la población. El neuromarketing le apuesta es al cerebro emocional de las personas, al sistema límbico, a la amígdala, al que es capaz de desencadenar una respuesta de rabia o de agresión, de vindicación o de revancha, pero no le apuesta al análisis racional de las propuestas que se presentaron. Y entre otras cosas, doctor, ese mismo cerebro es el que invita al consumo. Y como estamos hablando precisamente del entretenimiento ligado al consumo, ahí también apuntala entonces los contenidos. Hace falta entonces, como usted comenta, más discernimiento, más análisis y más acompañamiento, sobre todo en niños y jóvenes, cuando están viendo televisión, acompañarlos por parte de los adultos. Por supuesto que sí. Es totalmente lesivo para la crianza, para el desarrollo integral de los niños que lo dejemos solos frente al televisor. Desafortunadamente vemos familias en las cuales un niño muy pequeño en la etapa de lactancia expuesto frente a un televisor queda completamente encantado, maravillado o hipnotizado y en ese estado permanece quieto, sin llorar, quizás disminuyendo la percepción de sus necesidades corporales. Y de esa manera, por supuesto que los padres se sienten felices y le rinden culto a la televisión, pero es lo más adverso o negativo que puede hacerse para el desarrollo cognitivo, afectivo y conductual de los niños, lo cual acarrea problemas posteriores. Ahora, doctor, no todo es negativo. También es cierto que a través de la televisión y de los distintos contenidos que se reciben, podemos recibir estímulos positivos y evocar sensaciones y sentimientos positivos. Pero esto pasa por el acompañamiento y por la educación. Sí, y además, esa afirmación que tú acabas de hacer es propia de la generación del radio. Nosotros somos de la época del radio, como Woody Allen. Bueno, nosotros, quizás sea mucha gente, tú a lo mejor eres ya de la generación mediática. Pero muchas gracias por el piropo, doctor. Aquellos que solo conocimos el radio, si acaso, y que comenzamos a ver televisión cuando ya estábamos algo grandes, podemos reflexionar sobre los efectos que tiene la televisión y es muy poco probable que seamos teleadictos. ¿Cuál es la diferencia? Leíamos muchas tiras cómicas o muchos paquitos y yo siempre he defendido el libro más elemental, sencillo y extraordinario que existe para iniciarse en la lectura en los niños, que es el Paquito de Contorito o de cualquier otro personaje de las tiras cómicas. Eso sirve para desarrollar el hábito de leer, para pensar y recapitular lo que ya se leyó. Pero la televisión transmite una información a una velocidad tan rápida que el cerebro queda paralizado construyendo las imágenes y las personas no reflexionan, simplemente asimilan material en su cerebro de todo tipo como si estuviéramos haciendo un embutido. Pero doctor, también es cierto que las nuevas generaciones que se han criado más, le hablo de mis hijos, de mis hijas, que se han criado más cercanas a entender y a consumir este tipo de contenidos y textos visuales, lo hacen a una velocidad que de pronto para usted y para mí es más complicado, pero para ellos es más rápido, por lo tanto sí alcanzan a poder interpretar y analizar esos textos que están recibiendo. También es cierto de pronto entonces que se está marcando una brecha generacional a partir de la tecnología muy grande, mucho más grande que la que pudiera haber existido entonces entre la radio y la televisión, y esta televisión actual, moderna, a la velocidad que nos está llegando, con la cantidad de contenidos que podemos consumir, está marcando aún más esa brecha, que es más difícil ahora que de pronto padres e hijos se sienten juntos a ver televisión. Bueno, ese es uno de los aspectos más importantes de los teleconsumidores. La televisión termina siendo el abuelo de la casa, aquel aparato tecnológico o electrónico alrededor del cual se reúne la familia, pero para postrarse en oración y escucharlo únicamente a él, sin que exista la posibilidad de comunicación emotiva, afectiva, cuando la familia se reúne o las pocas veces
que la familia pueda reunirse. Aquella vieja costumbre de reunirse en torno a la mesa, en torno al fuego del hogar, de discutir temas, de establecer polémicas entre las familias, de que los padres conocieran las tendencias de cada uno de los hijos, que estos se expresaran con alguna libertad, que el resto de la familia actuara como un factor de homeostasis o de regulación del comportamiento de los otros, se ha perdido por completo, porque si se prende el televisor a la hora de la comida, todo el mundo presta atención al televisor y se aísla dentro de sí o frente al plato de comida. Realmente esto no es conveniente para el desarrollo integral de los ciudadanos. Yo diría que deberíamos continuar perseverando en la utopía de crear ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, comprometidos consigo mismos, pero sobre todo con el bienestar colectivo. Ese tipo de personas no es fácil crearlo a través de la televisión. No es fácil crearlo a través de la televisión, a pesar de que una de las funciones que se le atribuye a la televisión es la de educar. Pero ¿qué tanto son los contenidos educativos en nuestra televisión? Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Ya regresamos. Si el programa es sentimental, pues yo también me pongo sentimental. Si es alegre, pues me pongo alegre. La verdad es que cuando veo ciertas actitudes en ciertos actores, que es su papel, me da como que rabia también al mismo tiempo. Y si lloran, lloro con ellos, si ríen, río también. O sea, son diferentes emociones que uno experimenta al ver la televisión. Son emociones muy bonitas y de toda clase de sentimientos. Pues depende del estado de ánimo de uno, alegría, tristeza, depende lo que esté observando en el momento. Bastante por la cantidad de programas de violencia. Me da mucha tristeza ver televisión. Cuando veo novela a veces pienso que como si estuviera en la realidad, pues a lo menos a veces veo los protagonistas llorando y uno también llora. Son sentimientos que los programas de televisión le producen a uno. ¿Cuál considera usted desde su experiencia que debe ser entonces la responsabilidad fundamental de la televisión pública con su televidente? Pues estimular el pensamiento analítico y crítico para que los contenidos o las noticias no se asimilen masivamente. Quizás una televisión como una televisión que podríamos fotografiar en unas imágenes que estuve viendo para la época de las campañas electorales. Primero se le transmitía al televidente la siguiente información: el que paga por llegar, llega a robar. Y después se pasaba la publicidad política pagada. Esto ya le da un elemento de análisis al televidente, por lo menos le advierte que se va a anunciar una publicidad política y que aquella persona podría tener intereses mezquinos o poco sociales en cuanto a la promoción de su nombre y de su candidatura. Algo por el estilo, pero digamos el arte de pensar debería reivindicarse a través de los contenidos televisivos, porque es lo único que nos permitiría construir una ciudadanía comprometida con su bienestar y su futuro. Muy bien. Ciudadanía comprometida con su bienestar y su futuro. Me quedo con esa frase, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en El Contenedor. Bueno, muchas gracias a ti, Alfredo. Ya seguimos. En El Contenedor, su opinión es muy importante. ¿Qué emociones y sentimientos experimenta usted cuando ve la televisión? Richard Cabrales: la televisión me produce sentimientos de alegría cuando veo programas que me divierten. Cristian de Jesús Cabrales: a mí la tele me hace reír, llorar y hasta enamorarme. Lina Estela Zarco: últimamente los programas de televisión solo producen sentimientos de tristeza, ira y frustración por tantas noticias negativas. Jamie Dos Amores:
Yo me identifico mucho con los sentimientos que transmite la televisión, principalmente las novelas. Sufro y me enamoro como los protagonistas. El contenedor es el espacio de los televidentes. Participa porque un buen televidente hace una mejor televisión. En el contenedor y mucho más en este programa en particular, los niños y jóvenes tienen su espacio. Esto es lo que nos han comentado. Hola a todos los televidentes del contenedor. Mi nombre es Donaldo Padilla y cuento con 15 años de edad. Mi opinión acerca de la televisión va dirigida al canal regional Telecaribe, que han tomado una parte beneficiosa para ellos, ya que han colocado programas para todas las edades. Sin embargo, faltan programas de jóvenes realizados por nosotros mismos, ya que la gran parte de la mayoría de los programas son realizados por adultos. También que realicen programas de interés y entretenimiento para todos nosotros. Un grande problema que se está viendo ahora mismo son el horario de los programas, ya que estos se emiten en las tardes y la gran mayoría de los jóvenes están estudiando en las tardes. Uno también de los problemas es los comerciales. Estos toman gran parte de los programas y nos dejan que nosotros nos entretengamos con los programas. También me gustaría tener programas en el que participemos todos, sean niños, adultos, jóvenes, y podamos disfrutar en familia. Gracias. En el contenedor repasamos la historia de nuestro canal regional. Yo adoro a Telecaribe, pero además de eso, fíjate tú que yo me gané un India Catalina cuando daban ese premio al mejor programa deportivo. Ya eso ya no existe, porque ya no le dan, no hay esa modalidad. Pero yo con Ingenios Televisión participé con La Vida del Pibe y me dieron el India Catalina, cosa que yo guardo con mucho orgullo. Estamos con el Pibe no para hablar cosas del Junior. Vinimos a hacerle una propuesta en nombre de nuestro programa, Martes de Fútbol y Solo Fútbol, pero que lo vamos a hacer a nivel nacional, porque creo que sí puedo ser vocera de todos los colombianos, y es hacer una campaña para convencer al Bolillo que no hay nadie en este puesto que lo pueda reemplazar. Pero no vamos a convencer al Bolillo, vamos a convencer al Pibe que vuelva a la Selección Colombia. Y yo creo que él al final terminará diciéndonos que sí después de unos mesecitos, porque la patria está primero y no hay nadie que lo reemplace. La televisión evidentemente nos permite evocar sensaciones y sentimientos, como leer un libro, como escuchar una emisora, como ir a cine. Y por eso vamos a dejar de hacer estas cosas porque nos produzca algo de temor el evocar sensaciones y sentimientos. No, evidentemente no. El tema pasa por la actitud crítica y reflexiva con que se vean, se escuchen, se disfruten estos contenidos. La televisión es entretenimiento. En la medida en que entendamos como televidentes críticos y reflexivos que lo que estamos viendo es una versión, no la verdad, vamos a entender y a saber cómo manejar esas sensaciones y sentimientos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y las redes sociales. Hasta pronto. Claqueta, pizarrita con brazo articulado, empleada para identificar cada toma en el laboratorio y en el proceso de montaje, y necesaria en las tomas rodadas con sonido directo para sincronizar después la imagen con el sonido.